Y bueno, como hemos visto, hermanos, estamos viendo Mateo capítulo 25. Voy a pedirles que vayamos a Mateo capítulo 25. Como hemos visto, nuestro Señor está en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Ellos antes le hicieron algunas preguntas y nuestro Señor en los versículos que anteceden ha contestado. Ahora nuestro Señor está dando algunos detalles importantes por medio de parábolas. Todas estas parábolas son una advertencia. Y quiero retomar lo que nuestro hermano Jorge mencionó en la cena del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esta advertencia no va a durar para siempre. Va a llegar un momento donde este tiempo se va a terminar. La semana pasada concluimos la parábola de las 10 vírgenes. Ahora veremos otra parábola, que es la parábola de los talentos. Desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Esta parábola podemos dividirlo en 3 partes. La primera podemos llamarle como la adjudicación, es decir, la repartición de los talentos. La segunda parte, la administración, es decir, qué se hizo, qué hicieron estos siervos con estos talentos. Y por último, el advenimiento, o sea, cuando el Señor regresa. Cuando el Señor regresa de donde había ido y llama a cuentas a sus siervos. Entonces tenemos la adjudicación, versículos 14 y 15. Vamos a leer primero todo el pasaje para tener un contexto general, Dice versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en este pasaje tenemos la adjudicación, la repartición de los bienes, la administración, lo que cada uno hizo, y el advenimiento, la llegada del Señor para pedir cuentas a sus siervos. Veamos la repartición, versículos 14 y 15.
porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cualquiera haya sido la razón, este hombre se fue lejos. Otras versiones, se fue al extranjero. Se fue al extranjero, tal vez para hacer más negocios. Era un hombre rico, vamos a verlo más adelante. El asunto es que se fue. Resulta claro que no se llevó sus riquezas o sus bienes, sino que los entregó a sus siervos porque tenía la intención de regresar. Era una costumbre en aquel tiempo que cuando un señor, el dueño, el amo, el patrón, como quieran llamarle, tenía que irse por cierto tiempo a otro negocio, a una ciudad extranjera, a otro lugar, a un lugar lejano, encargaba sus bienes a sus siervos de mayor confianza. ¿Para qué? Para que la administraran y en su ausencia generaran ganancias. ¿Cuántos siervos de confianza tenía este hombre? Se menciona aquí. 3. Observemos la repartición de estos bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. 3 siervos. A uno 5, al segundo 2, al tercero 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos acá que hace referencia entonces a 3 siervos. La historia nos enseña que este hombre tenía 3 siervos de mayor confianza, de mayor cercanía, de mayor intimidad. Escuchen bien, estos 3 siervos vivían en la casa del Señor. Estos 3 siervos pertenecían a su Señor. Eran esclavos, eran siervos, vivían allí y trabajaban para su Señor. Pero estos 3 son los que tenían mayor cercanía, mayor intimidad con su Señor. Cada uno de estos siervos fue diferente la distribución. Al primero se le dio 5, al segundo 2, al tercero un solo talento. ¿Cuál fue la razón de esta forma de repartición? La Biblia nos dice, conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Es decir, conforme a sus habilidades, conforme a sus destrezas, conforme a su conocimiento, conforme a su capacidad. Una vez habiendo repartido, dejó claramente las indicaciones, el Señor repartió sus bienes y se fue lejos. El amo conocía muy bien a estos 3 siervos y les dio conforme a sus capacidades. La palabra talento no tiene nada que ver con aptitudes, capacidades o competencias, como comúnmente lo conocemos. Cuando escuchamos la palabra talento, ese tiene mucho talento. Esa persona es muy talentoso. O esa persona es muy talentosa. No tiene nada que ver. La palabra talento aquí no tiene nada que ver con aptitudes, capacidades o competencias. En el mundo judío, en los tiempos del Señor, esta palabra era una unidad de medida. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, ya sea frijol o azúcar, ¿qué decimos? Dame, si vamos a comprar frijol, un kilogramo de frijol, 1 kilogramo de arroz, de azúcar. Utilizamos el kilo para el peso. Aquí utilizaban la palabra talento, un talento. Había diferentes medidas, y una medida era el talento. Un talento equivalía aproximadamente a 6,000 denarios, hablando ya de dinero.
Dirán, bueno, ¿qué es un denario? Un denario era una moneda de plata, una moneda romana de plata, que era la paga de un día de un obrero común. O sea, un obrero común entraba a cierta hora, salía a cierta hora, y su paga del día era un denario. Entonces, un talento equivalía a 6,000 denarios aproximadamente. O sea, 6,000 días de trabajo. ¿Sí? Por eso no podemos decir, el tercer siervo se le dio muy poquito. No era muy poquito. 6,000 denarios era mucho. 6,000 días de trabajo, 6,000 días. Son más de 16 años. Entonces, si un obrero quería juntar un talento, quería ahorrar un talento, tenía que trabajar por más de 16 años, 7 días a la semana. Entonces, no era poquito. Era un hombre rico. Entonces, ¿por qué? Porque repartió a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y al tercero 1 talento. Entonces, la historia enseña que una vez que el hombre repartió sus bienes, se fue lejos. ¿Qué hicieron estos 3 siervos? Vemos ahora la administración de los talentos. Vamos a pasar a la administración. Dice versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos la administración. Cada uno trabajó de diferente manera. En la ausencia del Señor, los siervos administraron los bienes que habían recibido. El siervo que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 talentos negoció y ganó otros 2. Estos 2 siervos habían ganado igual en proporción de lo que habían recibido. Pero el tercero, el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escuchen bien lo que la Biblia dice: de su señor. No era de él, era de su señor. El cavar en la tierra y esconder dinero era una costumbre muy común en aquel lugar. Así como en otros tiempos, aquí en México también lo fue. De esta manera, cada uno de los siervos hizo lo que mejor le pareció. Los 2 primeros trabajaron, negociaron y ganaron más. El tercer siervo fue, excavó y escondió el dinero. Hemos visto entonces, hasta aquí, la repartición, vemos la administración, es decir, lo que cada uno hizo con los talentos. Ahora veremos el advenimiento del Señor. Es decir, su llegada, y con ello la rendición de cuentas. Después de mucho tiempo, dice versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, la ausencia del Señor fue mucho. No fueron algunas semanas o algunos meses, seguramente fueron años. Lo importante aquí no lo dice la Biblia, y no vamos a buscar cuántos años, cuánto tiempo. Lo importante es que fue mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Fue un tiempo prolongado. Cuando menos se esperaban los siervos, el amo regresó. Él llegó y mandó a llamarles y arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa que arregló cuentas con ellos? Simplemente iba a preguntarles qué hicieron con el talento que él les había encargado.
Y de la misma manera como lo hizo cuando se fue, lo hizo cuando regresó. Comenzó con aquel que le dio más. Dice el versículo 20, y llegando el amo, el señor está en casa, mandó a llamar a sus 3 siervos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Acá vemos al primero, delante de su Señor, frente a su Señor para rendirle cuentas. 5 talentos me entregaste, y en el tiempo de tu ausencia he ganado otros 5. Es decir, ahora te doy 10. Ante tal actitud de este siervo, su señor le dijo estas palabras: bien, bien. La palabra bien significa excelente, muy bien hecho, felicidades, qué bueno, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando llegó el segundo siervo, dijo lo mismo que el primer siervo con los talentos que le había dado: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Asimismo, su señor le dijo lo mismo que el primer siervo: bien, buen siervo y fiel. Otra vez, felicidades, qué bueno, me da gusto por ti, qué bueno, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el tercer siervo, no pudo decir lo mismo que los otros 2. No llegó y dijo: Señor, 1 talento me entregaste, aquí tienes, he ganado otro talento sobre él. No, él no llegó así. Más bien se presentó delante de su señor y dijo argumentando, escuchen bien, dijo argumentando por qué razón no negoció con el talento recibido. Justificando así tal actitud, él se presentó diciendo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. En primera instancia parece lógico. Él entregó lo que había recibido completamente. Lo que él recibió fue, cavó y lo escondió. No tomó ni una moneda. Él escondió todo. Y cuando regresó su señor, lo sacó y lo entregó. Por eso dice: aquí tienes lo que es tuyo. El punto de la distribución de los bienes es que ante la ausencia de su amo, ellos debieron de haber trabajado, todos. Ellos debieron de haber negociado, todos, y recibido ganancia de ello. No esconderlo, no buscar pretextos y justificaciones. El Señor repartió los bienes para que los trabajaran. Esa es la razón por la cual el Señor le respondió: siervo malo y negligente. El Señor toma las mismas palabras del siervo diciendo: si sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Lo que el Señor le está reclamando es su maldad y negligencia. Siervo malo y negligente significa que el siervo no le importó lo que su Señor había indicado. Él había dado indicaciones. Él había dado claras especificaciones, claras indicaciones que este siervo no le importó. Si no quería trabajar y negociar, al menos podía ir y llevar ese dinero a los banqueros romanos que existían en aquel tiempo y recibir al menos un poco de ganancia. No era mucho lo que daban de ganancia, pero al menos hubiera recibido un poquito de ese talento. El argumento que da este siervo no es aceptable, ni siquiera lógico. Si este siervo sabía que su señor era hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, si esto fuera cierto, ¿no debió con mucha más razón ocuparse por administrar bien el talento que había recibido? Si el carácter de su señor fuera en verdad así como lo describe, ¿qué esperaba que le respondiera? ¿Gracias por enterrar mi dinero? ¿Qué esperaba que le dijera? Fue una excelente idea esconder mi dinero. Gracias, nunca se me ocurrió hacer eso. Si solo quisiera que se escondiera su dinero, ¿no podía el mismo Señor ir y guardarlo con los banqueros? Sí, pero la idea del Señor era que sus siervos negociaran y generaran más ganancias trabajándolo bien. Entonces, no había pretextos. El argumento que había dado este siervo no era aceptable. Si en verdad conocía a su Señor, si en verdad, como lo que había dicho él, su Señor era de ese carácter, con mucho más razón hubiera ido y trabajado. Pero no hizo nada, lo enterró. Entonces, por su misma boca, el tercer siervo se estaba condenando a sí mismo. Ahora, ¿dónde está la maldad de este siervo? ¿Por qué le dicen siervo malo? Por la actitud que está tomando. El siervo, escuchen bien, el siervo está culpando a su señor por la decisión que él tomó de enterrar el dinero. Él le está diciendo, en otras palabras, él está diciendo, yo no tengo la culpa, yo no soy el culpable. Escondí el talento porque tú eres duro. Escondí el talento porque eres injusto. Ciegas donde no sembraste. Escondí el talento porque recoges donde no esparciste. Escondí el talento porque tú eres perverso y prepotente. Escondí el talento por tu culpa. Eso es lo que el siervo le está diciendo a su señor. Por eso el Señor le dice siervo malo y flojo, siervo malo y negligente. Este hombre, este siervo, no aceptó su culpabilidad y solo buscó justificarse. Y se justificó culpando a su Señor. El hecho de que yo haya enterrado ese talento que me diste es por tu culpa, no es por mi culpa. Es por tu dureza, no es por mi culpa. Es tu prepotencia, no por mi culpa. Ahora, en cada uno existen consecuencias. En el primer y segundo siervo, las consecuencias fueron las mismas. Primero ellos recibieron una alabanza por su Señor. Bien, buen siervo y fiel. Después le da una bendición. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
y una recompensa final. Entra en el gozo de tu Señor. Para el tercer siervo también hubo consecuencias ante tal actitud tomada. Primero, una reprensión: siervo malo y negligente. Después, la pérdida de toda bendición: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y finalmente, una condenación eterna. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en esta parábola vemos lo siguiente: a los 2 primeros siervos les dijo su Señor: felicidades, excelente trabajo, muy bien hecho, bien, buen siervo y fiel, alaba su fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Podemos decir que el Señor les aplicó un examen ante su ausencia. Sobre poco has sido fiel. Estos 5 talentos son pocos. Estos 2 talentos son pocos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora estos 2 siervos podía confiárseles mayor responsabilidad y mayores bendiciones. Su Señor los iba a poner sobre otras bendiciones más grandes, porque habían cumplido con fidelidad estas pequeñeces que habían sido fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Además, dice: entra en el gozo de tu Señor. Él había llegado. Después de mucho tiempo había llegado. Seguramente iba a haber fiesta. Una fiesta grande. Entra en el gozo de tu Señor. Disfruta conmigo. Porque eres bueno y eres fiel. Entonces, estos recibieron bendiciones, esos 2 siervos. Escuchen que no fue por lo que ellos entregaron. No se les alaba por lo que ellos entregaron. El Señor les alaba por su fidelidad. No por sus grandes capacidades ni talentos, sino por su fidelidad. El tercer siervo: siervo malo y negligente. Quítenle ese talento que tiene. Dénselo al que tiene más. Ese, échenlo de aquí. El Señor tiene la autoridad. Él es dueño de ese hombre. Y dice: quítenlo, échenlo de esta casa. Allá, en las tinieblas de afuera, donde no hay cobijo de su Señor, donde no hay protección de su Señor, donde no hay bendiciones de su Señor. Y así termina esta parábola. Ahora, si toda parábola es para enseñar una verdad espiritual, ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor con esta parábola? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Resulta claro que se trata de trabajar mientras el Señor está ausente. La enseñanza es la siguiente: mientras el Señor regresa en su segunda venida, que es el tema principal, todos deben de estar trabajando. Todos deben de estar trabajando. No hay un pensamiento de decir: pues si el Señor viene pronto, ¿para qué trabajo? Si el Señor viene pronto, ¿para qué evangelizo? ¿Para qué uso mis dones? Si el Señor viene pronto, ¿para qué trabajo? No. Esta parábola habla acerca de este tema, la fidelidad de nuestro trabajo.
Mientras el Señor vuelve, todos debemos de estar trabajando. Los 3 siervos representan a todos los creyentes profesos. Ahora, ¿qué quiero decir con creyentes profesos? Todos los que se dicen creyentes. Pero de estos 3, no todos entraron en el reino de los cielos. Lo que quiero decir es que no todos los creyentes profesos, no todas las personas que se dicen creyentes van a entrar en el reino de los cielos. Los 2 primeros, aquel que recibió 5 y aquel que recibió 2 talentos, representan a los verdaderos creyentes. Los talentos son las responsabilidades que Dios les ha dado. Los talentos son los dones y responsabilidades que Dios les ha dado a sus hijos conforme a sus capacidades y de acuerdo a su voluntad. Lo importante, como ya lo mencioné hace un momento, no es la cantidad otorgada, sino la bondad y la fidelidad con que se esté trabajando. No importa si tienes 1, 2, 3 o 5 talentos. Lo importante es tu fidelidad. Pero hay una advertencia. El hecho de que estés trabajando o estés dentro de la casa no garantiza que serás aceptado en los cielos. Este es el tercer siervo. Este siervo, recuerden, vivía en la casa de su Señor. Este tercer siervo trabajó con él. Este tercer siervo recibió las bendiciones de él. Este tercer siervo vivía en ese hogar, fue alimentado allí, pero la historia nos dice que fue echado porque era malo y negligente. Al final, se evidenció que su corazón era malo y negligente. Este representa a todas aquellas personas que trabajan y forman parte de una iglesia local. Una iglesia local, hablo de una iglesia como esta. Esta es una iglesia local, que reciben bendición de la iglesia, que reciben bendición de la palabra, que reciben bendición en la comunión con los verdaderos hijos de Dios. Viven dentro de la familia de Dios, pero no pertenecen a la familia de Dios. Y cuando el Señor regrese, cuando el Señor llegue, llamará a cada uno a cuentas delante de Él, uno por uno. Como dice la parábola, a los verdaderos creyentes el Señor les alabará diciendo: bien, buen siervo y fiel. Bueno y fiel significa que guardó la palabra, que trabajó fielmente mientras su Señor no estaba. Y esto es algo digno, hermanos, trabajar fielmente en ausencia del amo. Hay un dicho que dice que mientras el gato no está, los ratones, ¿qué hacen? Fiesta. ¿Qué significa? No está el jefe, hagamos y deshagamos. Esto es algo digno. Su Señor no estaba, pero ellos trabajaron fielmente en la ausencia de su Señor. Por eso les dice: bueno y fiel. Después una bendición: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya que has sido fiel en lo poco, en el reino de Cristo los pondrá sobre mucho. ¿Qué significa esto? Que los siervos fieles reinarán con su Señor, reinarán con Cristo y en aquel tiempo, en su reino. Y una recompensa final: entrarán en el gozo del Señor, una eternidad con Él. Este es un final maravilloso, hermanos, con el Señor. Reinar con Él por la eternidad. Este es el siervo fiel. El siervo fiel entonces va a ser alabado por su Señor. El siervo fiel, si ha sido fiel en lo poco aquí en el mundo, en el cielo va a haber una bendición aún mayor.
va a reinar con Cristo. ¿Podemos imaginar esto? ¿Pueden imaginar ustedes reyes y reinas con Cristo en los cielos? No es un cuento de hadas, es la verdad. Hay otra parábola que nos dice que de acuerdo a su fidelidad va a reinar tantos y tantas ciudades. Los siervos fieles van a reinar con Cristo por la eternidad. Los siervos fieles van a disfrutar el gozo de su Señor por la eternidad. Si usted es un siervo fiel, usted es un rey con Cristo. Va a reinar con Cristo. Si usted es una sierva, va a reinar con Cristo. Pero por otro lado, a todos aquellos que disfrutaron de las bendiciones de Dios y de su iglesia, pero que nunca fueron en verdad hijos, al ser llamados a cuentas, el Señor los exhibirá y exhibirá la maldad de su corazón. Estas personas son aquellas que, aunque puedan ser constantes cada domingo, cada reunión, nunca aceptan su culpabilidad y siempre buscan justificarse. Cuando el Señor de la parábola llama al tercer siervo, este no acepta su culpabilidad, más bien comienza a justificarse, no se arrepiente, más bien busca culpables. Y en la perversidad de su corazón culpó a su Señor de su desobediencia. Y no solo lo culpó, sino que antes evidenció que no conocía a su Señor, levantándole falsos, diciendo que era duro, insensible, prepotente y ambicioso. Este es el corazón de las personas que no entrarán en el reino de los cielos. Estas son sus características. Creen que conocen a Dios, pero en verdad no lo conocen. Creen que son hijos de Dios, pero en verdad no lo son. Dicen conocer a Dios, pero tienen un concepto erróneo de Él. Todas las personas que no quieren aceptar su culpabilidad, que buscan justificarse, son capaces de culpar a Dios, de culpar a Cristo por las consecuencias de sus pecados. Este es el tercer siervo. Estas personas no se arrepintieron en verdad y se presentarán al Señor, y aunque presenten 1000 argumentos, el Señor les dirá: siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y finalmente, una condenación eterna: echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando las personas se presenten delante del Señor, no habrá ninguna justificación aceptable. El Señor exhibirá su maldad y le despojará de toda bendición, le despojará de toda gracia, de todas las bendiciones que en este momento pueden recibir aunque no sean salvos. En ese momento, cuando estén delante de su Señor, se las van a quitar. El gozo, el amor, la paz, etcétera, el Señor se las va a quitar. Y entonces serán lanzados en las tinieblas de afuera. Las tinieblas representan toda ausencia de la bendición de Dios, su gracia, su misericordia, su amor. No es un lugar donde aquellas personas que no aceptaron a Cristo se volverán a ver y podrán continuar su amistad. No nos engañemos. El infierno no es así.
Hay muchos chistes del infierno. Hay ideas, conceptos erróneos del infierno. Si él y él se va a ir al infierno, ese es mi amigo, allá nos vamos a ver. Y la fiesta que vamos a hacer, no. El infierno no es un lugar donde podrán platicar y reír. Recuerden, el Señor les quitará todas estas bendiciones. El hecho de que un hombre malo pueda disfrutar y sentir gozo es por la gracia de Dios. Es el hecho de que una persona perversa pueda reír y disfrutar de la vida es por la gracia de Dios. El hecho de que un hombre perverso pueda sentir amor hacia su hijo, su esposa, es por la gracia de Dios. Pero cuando el Señor les quite todo eso, no habrá nada de eso. La ausencia de la gracia de Dios en ese lugar hará que los mejores amigos acá en la tierra sean los peores enemigos allá en el infierno. Que los hermanos más cariñosos acá sean los enemigos más mortales allá. Que los esposos más enamorados acá se expresen el odio más infernal allá. En ese lugar no habrá amistad, solo enemistad. No habrá amor, solo odio. No habrá salud, solo dolencia. No habrá vida, solo muerte. Todas esas personas sufrirán de tal manera que día y noche llorarán rogando que se acabe el sufrimiento. Todas esas personas sufrirán crujiendo los dientes en señal de arrepentimiento, pero será demasiado tarde. Todas estas personas, hermanos, desearán terriblemente que se acabe ese sufrimiento, en donde el odio, el rencor, la maldad será lo único que verán. Y eso no por unos días, no por unos meses, ni siquiera unos años, ni siglos, ni milenios. Ese sufrimiento será por la eternidad. Alguien dirá ahora, ¿pero qué tipo de Dios es este? Que se complace en el sufrimiento de las personas. ¿Qué tipo de Dios es ese que es capaz de hacer tan semejante cosa, de hacer sufrir así a las personas? ¿Qué tipo de Dios es eso que se complace ver el sufrimiento y el lloro de las personas por la eternidad? ¿Qué tipo de Dios es este, hermanos? Esa fue la misma actitud que tuvo el tercer siervo, porque no conocía a su Señor. Las personas que piensan así es que realmente no conocen a Dios, y si no se arrepienten, le espera el mismo futuro que el tercer siervo. Quiero ir terminando, hermanos, con estas palabras. Esta parábola es un complemento del que le antecede. La parábola de las vírgenes nos habló de preparación. Esta parábola de los talentos nos habla de trabajo, y ambas se complementan. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de la preparación de toda persona para recibir a su Señor. Esta preparación es la conversión. Usted puede estar trabajando creyendo que lo hace para el Señor, pero si no hay una conversión en su vida, de nada sirve, como vimos en la parábola. Usted tiene que ser convertido primero. Usted tiene que ser revestido de Cristo. Usted tiene que tener el Espíritu Santo en su vida, y si no es así, no es posible entrar en el reino.
logra esto entonces? La conversión, creyendo en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. No busque excusas, no busque justificaciones, no busque culpables, arrepiéntase. Venga al Señor con arrepentimiento, pida perdón y pídale que le salve y le dé su espíritu. Ustedes han escuchado este mensaje. No sean como las mujeres insensatas. No sean como aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Estas parábolas tienen algo en común: la sensatez de unos, la insensatez de otros. Los sensatos se previenen, los insensatos no, aún conociendo las situaciones y sus consecuencias. El que construyó sobre la arena sabía que en ese lugar, en épocas lluviosas, corrían fuertes aguas por allí, pero no le importó. Y aún así construyó allí su casa. ¿No es insensatez eso? ¿No es insensatez sabiendo que por allí, en épocas de lluvias, hay fuertes corrientes de agua? Y aún sabiendo eso, construir ahí la casa, ¿no es insensatez? Las 5 vírgenes insensatas sabían a lo que iban, sabían que el esposo podía tardar. Ellas sabían que corrían el riesgo de que si el esposo tardaba, su aceite se les podía acabar. Ellas sabían. Ellas conocían bien el contexto. Ellas sabían que el esposo podía tardar. ¿Y qué dijeron? Solamente llevo esto y no llevo más. ¿No es insensatez? Si llega temprano, qué bueno, van a entrar. Y si no, ¿no harían ustedes eso? ¿Prevenirse? ¿Prepararse? Las mujeres no lo hicieron. Sabían bien que en ocasiones el esposo tardaba y que era necesario llevar aceite extra por si tardaba. Las mujeres, conociendo eso, no les importó, se aventaron así. John MacArthur dice en este contexto: en ese momento las damas de honor insensatas se dieron cuenta del problema en que estaban. No tenían aceite. No es que no hubieran estado conscientes de que carecían de aceite, sino que no se preocuparon lo suficiente para adquirirlo antes de la llegada del novio. Quizás creyeron que podían ir deprisa a la tienda en cualquier momento que quisieran y asegurar lo que necesitaban con bastante anticipación. O tal vez pensaron que podían pedir aceite prestado si la tienda estaba cerrada, recurso que ahora trataron de tomar. Hermanos, no piensen así. No debemos de pensar así. Cuando falte poco, busco al Señor. Cuando falte poco, me arrepiento de veras. Cuando falte poco, me pongo a cuentas con Dios. Ahorita quiero disfrutar, ya cuando falte poco, hago esto, ya hago esto otro. No, es lo que pensaron estas mujeres. Cuando falte poco, vamos y compramos. Y si la tienda está cerrada, hay más mujeres que llevan aceite, les pedimos prestado. No. Al final estas mujeres quedaron fuera. A ellas no les dio tiempo de ir por aceite y se quedaron fuera. Ellas tal vez gritaron: ¡Hey, Señor! Venimos con ellas que están allá adentro. Somos parte de ese grupo, venimos con ellas. ¿Qué dijo el Señor?
yo no las conozco. Váyanse. No las conozco. Toda persona que no tenga este aceite, el Espíritu Santo en sus vidas, cuando esté delante de su Señor y los hayan despojado de todo, podrán gritar a todos aquellos, viendo a aquellos que están en el reino, que el Señor les dijo: entra en el gozo de tu Señor, y allá podrán verlos, a los verdaderos creyentes. Él es mi amigo, yo lo conozco, vengo con Él. O incluso, Él es mi papá, o Él es mi hermano, Él es mi hermana, vengo con Él. El Señor les va a decir: no te conozco, no te conozco. Hermanos, me aflige pensar en esto. Me aflige pensar en esta verdad. Que aquellos que no han creído, que no se han arrepentido, van a tener que vivir esta experiencia horrible por la eternidad. El Señor dice, como en los días de Noé, cuando se cerró la puerta, estaban llorando y gritando allá afuera, no había otra oportunidad. Se acabó. La parábola de los cimientos dice que fue grande la ruina del insensato. La parábola de las 10 vírgenes nos dice que por más que gritaron, no pudieron entrar cuando se cerró la puerta. ¿Por qué son insensatos? Porque habiendo conocido las situaciones, no fueron precavidos. Porque habiendo conocido las situaciones, no se prepararon. Hermanos, termino con esto. Cada uno de ustedes ya saben lo que vendrá. Saben que en algún momento el Señor va a regresar y pedirá cuentas a cada uno. Cada uno de ustedes pedirá cuentas. No sean como los insensatos. Prepárense, prevénganse. No sean como los insensatos y vengan al Señor con arrepentimiento, buscando ese aceite, buscando la unción del Espíritu Santo. No sean como los insensatos buscando justificarse. Yo no te busqué, Señor, por tu culpa, no. Yo no te busqué, Señor, porque eres injusto, porque eres duro. Esas palabras no sirven. Vengan con arrepentimiento. Vengan con aflicción en su corazón. Vengan con corazones y rodillas dobladas al Señor buscando su perdón. Aunque el contexto habla acerca del final de la tribulación, la aplicación de este pasaje es también para hoy, porque ninguno tiene asegurada su vida y en cualquier momento sus ojos pueden cerrarse, y cuando las abra estará delante de su Señor para arreglar cuentas. Por eso usted debe estar preparado, con su aceite lleno, trabajando para el Señor, para que cuando llegue el momento usted no esté temblando delante de Él, sino como estos 2 siervos contentos. Señor, 5 talentos me diste, aquí están otros 5. Con una sonrisa grande. Señor, 2 talentos me diste, aquí están otros 2 talentos. Pero no como el tercer siervo, temblando, culpando a su Señor.
No, sino con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado delante de su Señor. Estemos preparados, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, este ánimo que estás en nuestra situación, en nuestro corazón. Padre, queremos ser como nuestros dos siervos, pero antes queremos ser como las 5 vírgenes sensatas, preparadas, con el aceite lleno. Padre, y también trabajando mientras tú regresas. Padre, confirma también con tu palabra nuestra salvación. Y Padre, que podamos seguir creciendo y caminando en este camino que nos has dado, que nos has puesto. Guarda esta iglesia. Guarda a todas las personas que puedan oír este mensaje. Y Padre, anhelamos pronto tu regreso. Oramos, oh Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.